Gracias al Señor por este momento que nos permite poder alabar, bendecir su nombre y a la vez el poder gozarnos entre nosotros. Una vez más, felicitaciones a todos los padres a través de este canal. Queremos honrarles, bendecirles y además agasajarles, dando gracias a Dios por sus vidas y por toda la bendición que han sido para nosotros. En este momento habíamos ya anunciado antes que la idea es que al final del servicio estaríamos rifando algunos regalitos, unos detalles para con los papás. Esperamos al final del tiempo de la predicación poder tomarnos este tiempo para compartir estos regalos usando la misma dinámica, el número que anunciábamos hoy en la mañana, el número 7224-3404. Una vez más, ese será el número de teléfono en el que estaremos recibiendo mensajes de audio de WhatsApp. Así es de que usted puede al final del culto, después de la predicación y de el canto final, usted podrá enviar a través de estos mensajes de voz el número de el padre que va a ser favorecido. Así es de que en este momento les suplicamos preparar sus Biblias, preparar los corazones y vamos al libro de Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13, y vamos a leer una historia, la historia de una familia que fue bendecida con un hijo. Generalmente cuando pensamos en este pasaje, pensamos en la historia de Sansón, pero en este capítulo la historia se centra en los padres de Sansón que reciben la bendición de ser de un hijo en el hogar. Así es de que el libro de Jueces, capítulo 13, el versículo 1, vamos a leer todo el capítulo. Si usted no hizo la lectura bíblica del día, hoy la vamos a hacer. Dice la Escritura: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás, y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa:
La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Bien, en este momento vamos a hablar, hermanos, de cómo ser un buen padre en mal tiempo. Cómo ser un buen padre en mal tiempo. A veces es difícil hacer algunas cosas. Cuando todas las condiciones se nos dan, entonces es mucho más fácil llevar a cabo cualquier tipo de actividad. Pero cuando todo está en contra, entonces va a demandar todo el esfuerzo, toda la concentración, todo el empeño, toda la disposición para poder hacer aquello que es, como decimos, contra la corriente. En este pasaje, el pasaje nos recuerda cómo era el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, Israel muchas veces se desvió del Señor. Israel se alejaba del Señor. Comenzaban a vivir de una manera perdida, pecaminosa, dándole la espalda al Señor. Y eso tenía sus consecuencias. Sus enemigos entonces, como ellos se querían alejar del Señor y el Señor se alejaba de ellos, sus enemigos venían y los oprimían, los mataban, los lastimaban. Vivían situaciones difíciles. En algunos momentos vivían con el temor de que en cualquier momento sus enemigos llegaban y comenzaban a saquear todo lo que tenían, los mataban, les llevaban su familia esclavizada. Y pasaron momentos sumamente difíciles. Cuando yo veía esto, yo pensaba cómo, y en verdad, los tiempos de los jueces, donde se define este tiempo como en aquellos días, cada uno hacía según lo que le parecía, porque no había rey ni señor en Israel, había una total anarquía, una violencia, maldad, de muchas maneras. Ellos tuvieron que vivir tiempos difíciles, mucha violencia, crímenes, problemas sociales, políticos, inmoralidad, muchos peligros. ¿Les suena? Sí, porque son parecidos a nuestros días. La Biblia nos enseña que como en aquellos días será cuando de nuevo el Señor venga después de llevar su iglesia y trate en una gran tribulación a este mundo. Se nos habla de que la maldad se va a acrecentar, multiplicar, que el amor se va a enfriar. Y es muy similar a lo que estamos viviendo. Todavía no es la plenitud de toda la maldad, del misterio de la iniquidad, pero cada día nos acercamos más, cada día es mucho más difícil vivir. Y hay personas que piensan, ¿cómo se puede tener hijos cuando el mundo cada vez está peor? Bueno, Manoa y su esposa tuvieron un hijo. Y ciertamente Sansón no es el ejemplo del mejor creyente. La verdad, él llega a ser el tipo de un creyente carnal. Pero vamos a ver que Sansón tuvo las oportunidades de parte de sus padres para poder haber hecho muchísimo más.
si él hubiera tomado decisiones más espirituales en su vida. Pero aunque él no las tomó, sus papás estuvieron dispuestos a tomar buenas decisiones a la hora de criar a su hijo. Mire, por favor, la Biblia nos enseña, la primera cosa que nos enseña es que la esposa de Manoa era estéril. Para un judío que su esposa fuera estéril era algo tremendo, porque ellos, teniendo las promesas que a través del linaje de Abraham sería bendita toda la tierra, para ellos el tener muchos hijos era como gozar de la bendición de Dios, y en parte era hacer el plan de Dios a través del pueblo de Dios. Era muy importante, más allá que solo el simple deseo de tener hijos. Para ellos representaba también parte del propósito espiritual que Dios tenía para ellos, el propósito de vida, el propósito como sociedad, como nación. Era una presión sumamente grande. Y vemos aquí un par de padres que no tenían hijos. Ahora, para ser un buen padre en un mal tiempo, debemos comenzar por tener una forma correcta de considerar a nuestros hijos. Por allí debemos iniciar. Debemos tener una forma correcta de considerar a nuestros hijos. ¿Por qué? En verdad vivimos en un mundo, y cuando hablo del mundo no hablo del planeta Tierra, no hablo de la estructura física del planeta donde vivimos. Estoy hablando del sistema, así como la Biblia lo habla, del sistema que se opone a la voluntad de Dios y a la persona del Señor. Satanás influenciando al hombre, poniendo una mala actitud hacia Dios y hacia su voluntad para oponerse a ella. Pero cuando pensamos en el mundo en que vivimos, en verdad nos damos cuenta que tiene muchas maneras de pensar equivocadas y tergiversadas, y muchas de estas en el contexto de la familia. Hay muchas cosas que nosotros consideramos que son la forma de ser de las cosas, la forma correcta de hacer las cosas, porque así fuimos crecidos. Hay cosas que nosotros pensamos sin siquiera considerar que así las pensamos, pero lo consideramos correcto. En verdad tenemos que renovar nuestro entendimiento y entender que debemos cambiar la forma en que nosotros entendemos, vemos y pensamos algunas cosas. ¿Cómo es una manera equivocada de ver a los hijos? Lo que no son los hijos. Lo primero que no son los hijos no son un accesorio social. Muchas veces para una pareja nueva, ellos están anhelosos de tener un hijo porque todas las parejas tienen hijos. Todas las familias tienen hijos, entonces hay una presión por tener hijos porque son parte de lo que todos tienen. Y esto lleva a el punto de que algunos piensan de que si no hay un hijo, entonces están incompletos, que la familia está dañada. La verdad es que la Biblia nos enseña en el libro de Colosenses 2, versículo 10, que en Cristo Jesús, en Él habita corporalmente, dice el versículo 9, toda la plenitud de la deidad. Y dice el versículo 10 que nosotros estamos completos en Él. Si usted es alguien soltero, o si usted es parte de un matrimonio recién casado, o con mucho tiempo que no tienen hijos, los hijos no es lo que le va a dar el sentido, el complemento y el sabor al matrimonio. No porque la sociedad ponga peso en las parejas, por eso deben de tener hijos. Es algo equivocado. Los hijos llegan a ser accesorios sociales. Los hijos llegan a ser estorbos. A veces culpamos a los hijos por todos los anhelos que tuvimos y no cumplimos. Y se lo decimos y ponemos culpa y frustración en sus vidas, transmitiendo esa propia frustración. Los hijos no son estorbo. Dios no nos dio hijos para que los veamos como que son estorbo para lo que quisimos hacer o lo que queremos hacer. Los hijos tampoco son económica, que son una carga de tiempo, de atención, de esfuerzo. Los hijos no son una carga. Los hijos tampoco son un fondo de pensión, porque algunos ven a los hijos como que fueran aquellos que cuando ya no pueda trabajar tiene que mantenerme. La Biblia enseña que los hijos debemos honrar a los padres y darles a ellos cuando ellos necesiten. Pero no tiene que ser visto como que fuera un fondo de pensión. Ya vamos a ver que esto tiene que ver más bien con una cuestión natural de retribución. No son para tener seguridad económica en la vejez.
No son para que nosotros nos aseguremos que alguien nos va a sostener. La verdad es esta. Si los hijos murieran y nosotros quedamos vivos y llegamos a ser mayores sin tener la capacidad de trabajar o sostenernos, la verdad es que Dios ha prometido que Él va a proveer para los suyos. Dios es nuestra provisión en todo momento y en toda circunstancia. Los hijos no deben ser también la culminación de la realización nuestra. Es triste ver cómo padres ven a sus hijos como una extensión de sí mismos, de sus vidas, donde quieren que los hijos hagan aquello que ellos no lograron hacer siendo jóvenes o en su vida. Algunos presionan a sus hijos para que estudien algo que ellos quisieron estudiar. Algunas mujeres tienen la costumbre de querer casar a sus hijas como ellas se hubieran querido casar, porque ven en los hijos la realización. Que participé en esto porque yo no participé. Aunque no lo mencionen, pero en su corazón están queriendo vivir una segunda juventud, una segunda vida a través de sus hijos. Los hijos no son para tener nuestra realización. Los hijos no son afiance del matrimonio tampoco. Hay algunas personas que ven a los hijos para que eso va a mejorar la relación con el cónyuge. Lea en la Biblia, usted puede verlo en Génesis, en el libro de Génesis. Ella quería tener hijos porque pensaba que a través de los hijos iba a asegurar la cercanía, el cariño de su marido. Hay algunos que piensan que teniendo hijos van a mejorar su matrimonio, su vida familiar. Eso no es cierto. Los hijos no son para eso. Algunos ven los hijos como una prueba de hombría o de virilidad. Y algunos hombres quieren probar a los demás que son todos unos hombres y entonces quieren tener hijos. Los hijos no son para probar la virilidad o la hombría. Somos hombres desde que el Señor nos engendró y nos formó así en el vientre de nuestra madre. En algunos momentos, algunos hombres, al no tener hijos, presionan a sus esposas, a sus mujeres, porque no están dándoles el hijo que ellos quieren. Y en verdad esta no es responsabilidad. Los hijos, el dar los hijos, no es responsabilidad de las mujeres ni del vientre de las mujeres. Eso Dios lo da. Pero algunos otros ven los hijos como la felicidad. Óigame, los hijos no pueden dar la felicidad, porque la felicidad solo la da Jesucristo, el Hijo de Dios. Los hijos pueden complementar la felicidad, pero no pueden dar la felicidad. Algunos ven a los hijos como el sustituto del cónyuge. Se han visto frustrados por la relación con su esposo, con su esposa, y entonces ahora se refugian en los hijos y quieren ganar toda su atención y su simpatía, y de repente ponen aún a los hijos en medio de conflictos matrimoniales. Un consejo: nunca meta a sus hijos en sus problemas matrimoniales. Guárdelos, protéjalos. No los dañe. Si usted tiene problemas con su esposa, que sea en lo privado y allí arréglelos. Porque los hijos no son para que lleguen a ser los sustitutos del cónyuge. A veces la esposa designada del esposo solo quiere atender a los hijos, quiere olvidarse del esposo porque se siente frustrada con él o viceversa. No, los hijos no son para eso. ¿Para qué nos dio Dios los hijos? En el libro de los Salmos, en el capítulo 127, cuando el Señor nos habla de los hijos, en el versículo 3, y dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Si usted tiene hijo o hijos, usted tiene que entender que usted ha recibido una herencia de Dios, no para despilfarrarla, sino para cuidarla. Es algo que es de Dios, pero Dios se lo ha dado a usted para que lo administre. Los hijos son para administrar, son un préstamo de Dios para que se los cuidemos, y un día vamos a darle cuentas a Él de qué hicimos con los hijos, cómo los cuidamos, cómo los administramos. Los hijos son una bendición. Dice la Biblia en el Salmo 127, y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Escuche por favor, cosa de estima. ¿Qué es lo que valoramos más? ¿Qué es lo que consideramos más valioso, más precioso en nuestras vidas? Muchas veces asignamos un gran valor a las cosas,
objetos, tecnología, dinero, propiedades, estatus. ¿Sabe qué? Todo eso no tiene el valor tan valioso y precioso que tienen los hijos. Los hijos son algo precioso y valioso que Dios nos lo ha dado. Es un maravilloso regalo del Señor para bendecir nuestras vidas. Este matrimonio, es verdad, cuando supo de un hijo, para ellos fue un motivo de mucho interés, mucha atención. Este hombre estaba sumamente interesadísimo cómo podría cuidar bien aquel regalo precioso que Dios le iba a dar. Por favor, entienda, los hijos son una bendición, son privilegios que Dios nos da. Hay algunas personas que quisieran tener hijos y no los pueden tener, porque solo Dios da los hijos. Si usted tiene hijos, valórelo. Tenemos que tener cuidado, no debemos insultarlos, no debemos menospreciarlos. Debemos de, en nuestro corazón, comenzar a valorar esa preciosa herencia, bendición, privilegio que el Señor nos ha dado. Sabe que los hijos son oportunidades para crecer como individuos, para crecer espiritualmente. Si usted es padre, usted va a entender muchas cosas del corazón de Dios, porque Dios es padre y es su padre si usted tiene a Cristo en el corazón. Y un hijo es la oportunidad para crecer y entender el amor de Dios y la bendición de Dios. Los hijos son una inversión espiritual. ¿Sabe que aunque son de Dios, Él nos va a permitir cosechar de lo que hemos sembrado en ellos? ¿Vamos a sembrar lo bueno o vamos a sembrar lo malo? ¿O vamos a cosechar lo bueno o vamos a cosechar lo malo? Porque los hijos son una bendición. Los hijos, para terminar, ¿qué son los hijos? Los hijos deberían de ser nuestro mayor legado. Escuche bien esto. Los hijos deberían de ser nuestro mayor legado. Lo que usted y yo dejemos para este mundo, para la sociedad, lo más grande que dejemos deberían de ser nuestros hijos. Hay un pueblo que a través de los tiempos ha trascendido, es el pueblo de Dios, Israel. Pero ese pueblo fue clave porque hubo un hombre que dispuso ser el tipo de padre que esos hijos iban a necesitar para poder ser bendición al mundo. Déjeme leerle Génesis 18. Génesis 18 del 17 al 19, por favor. En este pasaje, Dios está hablando con Abraham porque va a ir a destruir Sodoma y Gomorra. Pero dice el Señor estas palabras. Y Jehová dijo, Génesis 18, 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Óigame, la bendición de Abraham, que ha abarcado cientos de generaciones. ¿Sabe? Fue clave que Abraham dispuso ser el tipo de padre que enseñara a sus hijos. Tuvo diferentes tipos, rebeldes, tuvo etcétera, pero ¿sabe qué? Todos fueron influenciados por su papá para hacer bendición a todas las demás personas. Entonces tenemos que tener una correcta visión, una correcta forma de ver a nuestros hijos. Pero no solamente esto. El ser un buen padre en un mal tiempo demanda tener un hijo, y si nosotros queremos tener un hijo para Dios, si usted y yo queremos criar hijos para el Señor, que sean de bendición para ellos y para otros, para tener un hijo para Dios, debemos de ser padres para Dios. Óigame bien esto. Si queremos hijos para Dios, debemos ser padres para Dios. Cuando el ángel de Jehová le dijo a la mujer de Manoa y luego a Manoa, ¿cómo tenían que ser ellos como padres? Les dijo, el hijo que van a ser va a ser nazareo.
Nazareo era, según usted puede ver en los libros de la ley, era una persona que se apartaba para servir al Señor, aunque no fuera del linaje de Leví. Esta persona se apartaba para servir al Señor por un tiempo determinado. Y uno de los requisitos que tenía era que no se iba a cortar el pelo, otro que no podía tomar ningún tipo de bebida alcohólica, y otro que no podía tocar ninguna cosa que no fuera inmunda ni comer cosa inmunda. Esos eran requisitos que tenía que cumplir una persona para hacer el voto de nazareato. Dios dijo, este niño va a ser apartado para servirme a mí, un nazareo, desde que nazca hasta que muera. Pero para que así sea, su mamá tiene que guardarse como una persona para el Señor, haciendo las mismas cosas desde el vientre de que iba a tener, donde iba a guardar a su hijo. Interesante. ¿Sabe? Que muchas veces nosotros gustaríamos que nuestros hijos fueran muy entregados al Señor, pero nosotros no estamos dispuestos a rendir nuestro corazón al Señor. Muchas veces queremos seguir jugando con el pecado, muchas veces queremos seguir no guardando el consejo de Dios en nuestras vidas, sino viviendo como nos da la gana. Y queremos que nuestros hijos puedan tener una vida diferente, una vida de bendición, una vida buscando al Señor. No es posible. No es posible. Si nuestros hijos van a buscar al Señor y van a seguir al Señor, tiene que ser a través de nuestro ejemplo, nuestra dirección. Cuando el Señor en el capítulo 5 del Evangelio de Juan fue confrontado por los judíos, él hablando de la relación que tenía con el Padre Celestial, él estaba hablando de la relación entre él y el Padre Celestial, pero él les mencionó algo que ellos entendían con claridad. En el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 19, dice estas palabras. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ves hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Para que nuestros hijos tengan la base de tener una verdadera santidad y una consagración genuina, no aprender a ser hipócritas, no aprender a ser religiosos. Si nosotros no tenemos una verdadera vida espiritual, si nosotros solo vamos buscando tener una apariencia espiritual, nuestros hijos se van a hastiar, van a aborrecer nuestro estilo de vida y después no van a querer nada que tenga que ver con Dios, porque lo que ellos van a conocer de Dios es pura mentira e hipocresía. Ellos necesitan ver que nosotros buscamos de corazón al Señor, que le queremos seguir, que queremos vivir para agradarle a Él. Y si nosotros lo hacemos, vamos a estarle dando la base y el fundamento para que ellos puedan tener vidas que agraden al Señor, que se apartan al Señor y que le sirvan. Pero todo va a comenzar con nosotros. Pero no solo tenemos que para tener hijos para Dios debemos ser padres para Dios. Necesitamos entender bien que esta tarea demanda el poder y la guía de Dios. Esta tarea demanda el poder y la guía del Señor. Cuando Manoah escuchó las palabras de su mujer, él se fue directamente a orar y le dijo, Señor, si este hijo que nos vas a dar, ¿cómo vamos a hacer con él? Por favor, Señor, explícanos cómo vamos a hacer con él. Este hombre estaba ansioso de que Dios le dirigiera y le ayudara para poder crecer a su hijo de tal manera que el hijo que iba a tener pudiera llevar a cabo el propósito que Dios tenía para su vida. Padres, queridos padres, yo no puedo decir que yo soy el ejemplo de papá. He cometido muchos errores. Pero si hay algo que tengo bien claro es que sí hay un ejemplo infalible. Y ese es el ejemplo de Dios nuestro Padre. Y en Él podemos nosotros ver la forma correcta
de cómo nosotros podemos ser el padre que necesitamos ser para nuestros hijos y para nosotros. Necesitamos estar dispuestos a aprender. Probablemente nosotros no nos estamos dando cuenta, pero estamos cometiendo los mismos errores que cometieron con nosotros cuando nos criaron. Aquellas cosas que quizás nosotros hasta detestamos, las estamos haciendo con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a ser dirigidos, guiados y ayudados por quien es el mejor papá. Necesitamos el poder de Dios para poder hacer esta labor. ¿Sabe? Cuando nosotros nos veamos como padres, debiéramos vernos como pastores. Si usted es papá, usted es el pastor de su esposa y de sus hijos. Usted ha sido encomendado con Dios para cuidarles y para guiarles. Pero yo quiero decirle algo, honestamente. Se lo digo porque yo soy papá y soy ese pastor para mi esposa y mis hijos. Y también el Señor me ha permitido el privilegio de servir como pastor en la iglesia. Pero la realidad es esta. Yo no soy el pastor. En realidad yo solo soy un ayudante del pastor. El que verdaderamente pastorea de la manera correcta y eficaz es el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarle. Si esto fuera de nosotros, sería imposible para nosotros. Pero la verdad es que Él es el buen pastor. En el libro de Juan, en el capítulo 10, el verso 14 y 15, dice estas palabras. El Señor Jesucristo las dijo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mire, si usted es papá, se va a dar cuenta que usted no va a entender a su hijo, no va a entender a su esposo en algunos momentos. Y usted no tiene que ser el que entienda todo. Tiene que ser el que va donde el que entiende todo. Las crisis de su esposa, la rebeldía de sus hijos, los errores de sus hijos, las metidas de pata, todo. Usted no tiene que entenderlo todo. Lo único que tiene que hacer es conectarse con el buen pastor que conoce las ovejas a la perfección. Y dejar que Él sea el que trate y las ministre, nosotros poniéndonos como ayudantes de Él, para que Él haga lo que Él quiera hacer en sus vidas. Si nosotros pudiéramos entender esto y vivirlo en nuestra vida, la vida familiar sería menos frustrante para los que somos padres y esposos. Necesitamos permitir que Él sea el que ministra la vida de nuestra familia con su poder y su sabiduría. Necesitamos ser verdaderos adoradores de Dios, sacrificiales. Manoah, lo primero que hizo después de terminar de recibir la instrucción fue buscó adorar, sacrificando. ¿Cuánto nosotros estamos buscando adorar a Dios en nuestra vida? No solo es una cuestión de cantos, toda nuestra vida haciendo lo que agrada al Señor. Sacrificiales. Por favor, tenemos que luchar contra un cristianismo que nos están metiendo, donde nosotros solo llegamos a ser simples espectadores en un momento de show y luego nos vamos a la casa y nos olvidamos de todo. No, eso no es la vida cristiana, eso no es Cristo viviendo en nuestras vidas. El Señor demanda que nosotros podamos buscar entregarle nuestra vida para que Él la viva en nosotros. Que aprendamos a ser sacrificiales, no cómodos, porque Él lo merece. Cuando el Señor nos habló del tipo de culto que nosotros tenemos que darle, en Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El ser el tipo de padre que Dios quiere nos manda a poder ser adoradores sacrificiales, aún dispuestos a sacrificarnos por nuestros hijos, por nuestra familia, porque por amor hace que valga la pena todo sacrificio. Ahora, tenemos que entender una cosa, esto es abrumador, esto se ve imposible. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ministrar a nuestra familia, siendo nosotros
incapaces, pecadores, en un mundo lleno de maldad, con hijos y familia pecadores, solo a través del poder y la gracia de Dios. He podido hablar con algunos padres que están desesperados en algunos momentos tratando con sus hijos. Y yo he podido vivir la experiencia de no saber a veces qué hacer, cómo reaccionar. Pero ¿sabe qué? Si nosotros tenemos la fe y la confianza en el Señor y le buscamos, Él nos va a dar las respuestas. Él nos va a ayudar, nos va a guiar. Pero necesitamos creer y confiar en Él, porque Él nunca ha desamparado a todos los que en Él confiaron. Necesitamos estar dispuestos a entender que esto es una cuestión de fe, de confianza en el Señor. El Señor nos dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, vamos a recibir lo que hemos pedido. Y la voluntad de Dios es que nuestra familia, nuestros hijos puedan ser ministrados y llevados a el buen pastor para que Él les pastoree. Y por último, quisiera que pudiera considerar lo que dice el versículo 24 y 25. Dice la Biblia que cuando aquel niño nació, tuvo la bendición de Dios y que el Señor se comenzó a manifestar. Y si usted sigue leyendo los siguientes capítulos, Dios siempre estuvo con él. Aunque él se alejaba del Señor, el Señor seguía tratando con Sansón. ¿De qué estamos hablando? Si nosotros hacemos bien la labor, aseguramos que la bendición y la presencia de Dios esté en la vida de nuestros hijos. Sansón es el tipo de el hombre del creyente carnal. Él muchas veces metió la pata, muchas veces actuó en la carne, muchas veces anduvo en pecado, pero Dios siempre siguió tratando con él, porque Dios fue fiel a sí mismo y a las promesas que hizo a los padres de Sansón. Dios cumplió lo que les dijo a los papás de Sansón, porque ellos estuvieron dispuestos a creer y confiar en él. Esta noche, yo no pretendo en este momento decirle todo el manual de cómo ser un buen padre. Solo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo quiere desafiarnos para que nos dispongamos a ser mejores padres, para que podamos cambiar y movernos de aquello que no es conforme a Dios, es conforme a este mundo, y que comencemos a buscar ser el tipo de padres que Dios quiere que nosotros seamos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por la gran bendición que tú has dado a mi vida, Señor, y a mi hogar a través de mis hijos. Gracias por el privilegio de ser padre, Señor. Padre, en este momento yo te pido que tú puedas llegar a cada corazón, para cada uno de aquellos que somos padres, Señor, enfrentando diferentes circunstancias, quizás algunos frustración, quizás algunos desánimo, quizás algunos apatía, quizás. Que sea tu Espíritu Santo quien nos motive para buscar entender lo que significa esa bendición que nos has dado de ser padres y cómo debemos de hacerlo siguiendo tu ejemplo, tu dirección y tu poder. Yo te ruego quizás por padres que en este momento están desesperados y angustiados por crisis con sus hijos, para que sea tu Espíritu Santo quien vaya guiando para tomar decisiones correctas en la relación padres e hijos. Este momento yo quisiera preguntarle, ¿es usted hijo del Padre perfecto, del Padre celestial? ¿Ya usted encontró el perdón de sus pecados y la salvación en su Hijo Jesucristo? Si usted no ha creído en Cristo como su único Salvador, usted necesita hacer la paz con Dios y nacer de nuevo para ser un hijo de Dios a través de creer y confiar en Cristo como su Salvador. Allí donde está, yo le animo. Si usted dice, yo sé que yo no he sido, para Dios no he sido un hijo, he vivido en desobediencia, en rebeldía, he vivido en pecado, pero yo quiero cambiar, o más bien que Él me cambie. Venga a Él, rinda su vida, entréguele el corazón. Ahí donde está, dígale así, Señor Jesucristo, creo en ti. Sé que eres el único Señor y Salvador
Y en este momento te pido que me perdones, que me salves y que me permitas ser tu hijo, abriendo, Señor, mi corazón para dejarte guiarme y bendecirme. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Y gracias por darme la vida eterna en Él. Mientras todos seguimos orando, yo quiero cambiar esta invitación también y hablar a usted que es papá. Quizás usted ya es un padre con hijos grandes y en este momento quizás usted ha recordado muchos errores, muchas cosas equivocadas. Quizás usted es alguien con hijos pequeños, con muchas preguntas, con muchos temores. Quizás usted como padre viene a su mente todos los errores que usted ha cometido con sus hijos. Yo le animo a que en este momento comience llegando delante del Señor y pidiéndole perdón, quizás por no haber hecho las cosas como debió haberlas hecho muchas veces. Pídale perdón al Señor, pídale la ayuda, porque Él está dispuesto a ayudar a todo aquel que quiere que Él le ayude. Si usted es un hijo de Dios, venga delante de su Padre Celestial y pídele ayuda para ser ese padre, esa madre que usted necesita ser. Ahí entre usted y Dios. Padre, muchas gracias por la bendición que nos has dado. Permítenos en este momento gozarnos en ti, gozarnos con nuestros padres, Señor. Y Padre bendito, bendecir tu nombre y la vida de cada uno de ellos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.